presidente Andrés Manuel López Obrador de simulaciones a expertos e integrantes de la sociedad civil que se han manifestado en contra de la creación de la Guardia Nacional. Criticó a quienes han participado y se han pronunciado en contra de la implementación de ese cuerpo de seguridad durante los foros de discusión con expertos que se llevan a cabo en el Senado de la República y que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Investiga la Procuraduría de Justicia capitalina los presuntos cobros de diezmo a trabajadores de la alcaldía de Coyoacán que recibe el diputado federal Mauricio Toledo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que la Procuraduría tiene conocimiento de trabajadores a quienes les quitan parte de su salario. Adelantó que para la investigación se citará al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, y a Eduardo Ramírez Vallejo, uno de sus asesores. El Consejo de la Judicatura Federal destituyó a 2 magistrados de circuito de Campeche que eran investigados desde hace años por obtener beneficios económicos no aclarados, notoria ineptitud y omisiones en sus declaraciones patrimoniales. Primera vez que el Consejo destituye simultáneamente a 2 juzgadores que integraron el mismo órgano. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este miércoles 13 de febrero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Los saludo con mucho gusto y también le invito a que tome precauciones porque en la Ciudad de México en varias alcaldías ya se registra lluvia, por lo tanto hay caos vial como es debido y como es tradición ya en nuestra capital. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a nuestro compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Bien, Vianey, un gusto saludarte, por supuesto, también al auditorio. Así es, extremen precauciones, al menos a nosotros sí nos tocó lluvia de camino aquí a esta tercera emisión. Un gusto saludarlos, muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo más te hiciste de tu casa acá? Cuando menos media hora, fue estimado más o menos lo que me hizo. Bueno, porque el trayecto de Jesús González es indicador, bueno, es porque vive en el norte de la Ciudad de México y trabajamos en el sur de la Ciudad de México, así que ya se imaginará cómo están las arterias viales de esta ciudad. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Circula en redes sociales un audio en el que el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, denuncia que a los trabajadores y las trabajadoras de la demarcación les quitan dinero de su sueldo que posteriormente llega al PRD y al exdelegado de esa demarcación, Mauricio Toledo. Este negó los señalamientos hechos en su contra. Pero muchos tienen que dar el 10% para seguir con el partido. Sí, yo lo sé, ya he platicado con Mauricio, o sea, sin bronca. Bueno, yo te estoy diciendo cómo es la situación. Yo estoy en contra que no se le quite nada a nadie, porque el dinero de los trabajadores es sagrado. Sí, el sueldo yo no me meto con nada, pero pues, aquí si dicen es que tienen que dar. En respuesta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Procuraduría de Justicia capitalina tiene conocimiento de trabajadores a quienes les quitan parte de su salario. Adelantó que para la investigación se citará al alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete, y a Eduardo Ramírez Vallejo, uno de sus asesores. Y tras advertir que el PRD no solapará a ninguno de sus cuadros, la dirigencia colegiada de este instituto político reclamó que se investigue al diputado federal y exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, por presuntamente recibir dinero de trabajadores de la demarcación. Precisamente sobre este escándalo del diezmo que pagan empleados de la alcaldía de Coyoacán, llegó esta información al Congreso de la Ciudad de México. Los legisladores cuestionaron al alcalde Manuel Negrete el supuesto condicionamiento y utilización de recursos públicos en favor de un partido político. Los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción estamos comprometidos en acabar con la corrupción que ha existido en la Ciudad de México y esta es una serie de instrumentos, de elementos que estamos utilizando para ello. En otros temas, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó hoy a 2 magistrados de circuito de Campeche que eran investigados desde hace años por obtener beneficios económicos no aclarados, notoria ineptitud y omisiones en sus declaraciones patrimoniales. Esta es la primera vez que el Consejo destituye simultáneamente a 2 juzgadores que integran el mismo órgano. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró interesante la propuesta del senador Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con los 14,000 millones de dólares que Joaquín El Chapo Guzmán ganó durante los años en los que se desempeñó la actividad delictiva hasta que fue finalmente detenido en 2016 y extraditado a Nueva York. Y difunde la DEA un video en el que se observa al Chapo Guzmán con los ojos llorosos a su llegada a la ciudad de Nueva York el 19 de enero de 2017. Las imágenes corresponden a la fecha en que se concretó la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos. Aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el veredicto contra Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos es enseñanza para quienes piensan que lo más importante es el dinero y el lujo barato. Pues fue una decisión que tomaron en Estados Unidos. Nosotros pues somos respetuosos de esos procesos legales. No le deseamos mal a nadie. Me gustaría de que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros. Anuncia el gobierno federal una campaña contra el consumo de drogas dirigida específicamente a los jóvenes. El Ejecutivo Federal destacó que hay opciones y alternativas para evitar que los jóvenes tomen el camino de conductas ilícitas y antisociales. Acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de simuladores a expertos e integrantes de la sociedad civil que se han manifestado en contra de la creación de la Guardia Nacional. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación. Yo todos los días recibo el parte de la policía de lo que sucede a nivel nacional y duele mucho. Por ejemplo, las fosas estas en Colima, más de 60 homicidios, todo eso, el asesinato ayer en Jalapa, que todo hace pensar que fueron policías, otra situación de abuso de autoridad de elementos del ejército que ya están detenidos, que se está castigando, muchas cosas diarias. Por eso necesitamos una Guardia Nacional con mística, con formación. Retiran como subdirectora de CONACYT a la diseñadora de moda Edith Arrieta Mesa. Esta mañana el Ejecutivo Federal había advertido que de confirmarse que no cumplía con el perfil requerido, sería cesada. Ayer también salió de que una modista o diseñadora va a estar en el CONACYT. Me informan que no es así. La directora del CONACYT, Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles, tengan para que aprendan. Hoy se va a informar sobre este tema la directora del CONACYT. Y si fuese así, pues hasta hoy estuvo de funcionaria. Exhortan al fiscal general Alejandro Hertz Manero a revelar todo lo relacionado con el caso de la constructora brasileña Odebrecht. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que existe una intención del gobierno federal de acaparar recursos para financiar los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, respondió al Ejecutivo Federal y defendió la contratación de exfuncionarios en el sector privado.
Y luego de que el exfiscal electoral Santiago Nieto lo señaló de cometer artimañas legales y recibir cobijo de la Secretaría de Gobernación para incursionar en la política, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que tiene la conciencia tranquila porque sus abogados arreglaron bien todas las acusaciones en su contra. Precisamente en información de los estados, en Puebla, la Policía Federal y la Interpol México detuvieron a José Miguel Meléndez Rojas, alias El Germex o El Gracasa, reclamado en extradición por Estados Unidos por liderar una banda internacional dedicada a la trata de mujeres. Y ya se lo adelantábamos, el Frente Frío número 36 provoca fuertes lluvias en el sureste del país y en la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México se reportan afectaciones en las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero por las precipitaciones. En información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a las naciones árabes a pasar a la acción para defender a Venezuela ante lo que consideró una crisis fabricada. Venezuela cuenta con todos ustedes, hermanos árabes, y si algún día somos agredidos, vamos a la acción en defensa de Venezuela. Ante esto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a advertir que evalúa todas las opciones para solucionar la crisis en Venezuela, a la vez que destacó que el gobierno de Nicolás Maduro comete un terrible error al impedir la entrada de ayuda humanitaria internacional. Creo que comete un terrible error al no permitir que ocurra, muestra cosas malas. También reiteró que no descarta una intervención militar para solucionar la crisis en el país petrolero. Bueno, creo que hay un número de soluciones, un número de diferentes opciones y veremos todas las opciones. Gracias por acompañarnos en La Ciudad y el Mundo. Vamos a comenzar, mire, en medio de las críticas de organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos, incluso internacionales, en contra de la creación de la Guardia Nacional. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el crimen y la violencia no han frenado en México. Ante esto, señaló que todos los días, desde que inició su administración, ha recibido el parte de las autoridades para conocer sobre los diferentes crímenes que se cometen en el país. Y es por esto que refrendó la necesidad de construir cuanto antes la Guardia Nacional. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación. Yo todos los días recibo el parte de la policía de lo que sucede a nivel nacional y duele mucho. Por ejemplo, las fosas estas en Colima, más de 60 homicidios, o sea, todo eso, el asesinato ayer en Jalapa, que todo hace pensar que fueron policías, otra situación de abuso de autoridad de elementos del ejército que ya están detenidos, que se está castigando, muchas cosas diarias. Por eso necesitamos una Guardia Nacional con mística, con formación. Y ahí mismo en su conferencia de prensa mañanera, anteponiendo la autonomía de las instituciones y los organismos del gobierno, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la Fiscalía General de la República a liberar y dar a conocer todos los expedientes en torno al caso Odebrecht. O sea, exhorto, desde luego respetuoso de su decisión, de su autonomía, al fiscal general Alejandro Germanero, que dé a conocer todo lo de Odebrecht para que se entienda mejor. Yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas.
todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad. Yo no voy a proteger a nadie, lo subrayo, en casos. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez matiza las declaraciones del día de ayer en las que había asegurado que era el propio INAI el que no había permitido la facilitación de estos datos. Bueno, el INAI le contestó el día de hoy, el día de ayer, después de estas declaraciones, que en realidad era la Fiscalía la que se había opuesto a esta divulgación de la información. Bueno, en otros temas, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que la siguiente semana se va a lanzar una campaña para prevenir y combatir el uso de drogas, específicamente en los jóvenes. El primer mandatario aseguró que será un movimiento muy importante para su gobierno, ya que buscará alejar a la juventud de malos pasos y orientarlos a la educación y el trabajo. Así lo dijo. Va a haber una campaña que vamos a hacer entre todos los mexicanos, pero como nunca, para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas, porque el problema de inseguridad y de violencia lo podemos enfrentar si evitamos, entre otras cosas, que siga creciendo el consumo al interior del país. Y eso podemos controlarlo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos en breve.